Soy Teacher Hilster, voy a estar con ustedes una vez más en un live session de The English Box. Vamos a ver algo que se llama, le pusimos half versus half. Vamos a hablar de 5 puntos o 5 conceptos que deben saber acerca de half. Lo primero que tienen que saber es, half tiene 2 significados. Uno de ellos, que es el del verbo auxiliar, es como haber, el verbo haber. El segundo, bueno, es como verbo de acción, y que es tener. Entonces tenemos que marcar esa diferencia. Primero, como auxiliary verb, lo vamos a considerar haber, es el verbo haber. Y lo tenemos como verbo de acción, tener. Primero vamos a hablar del verbo tener. Principalmente lo vamos a utilizar en 2 tiempos, two tenses, lo que se llama tiempos. En el presente es have. ¿Cuál es el verbo have para tercera persona? Si están pensando en has, obviamente están en lo cierto. Y el pasado de have es had. Entonces tenemos have y has para presente y tenemos had para pasado. Y obviamente nuestro participio también va a ser had. Lo primero que tenemos que repasar o lo primero que tenemos que distinguir es, estas son las formas en positivo, una declaración afirmativa. Si nosotros queremos hacer una declaración negativa utilizando have como un verbo de acción, si lo queremos utilizar así, entonces, ¿cuál es la forma negativa o de pregunta? Aquí necesitamos apoyarnos de los auxiliares para presente simple, que son do y does. Do y does. Y esto se los digo porque más adelante vamos a ver cómo funciona con el auxiliar. O más bien cómo funciona have como verbo auxiliar. Pero, si es presente simple, necesitamos 2 auxiliares específicos para presente simple, que vienen siendo do y does. Si los hacemos negativos, tenemos la contracción de do not, que viene siendo don't. Y para he, she, it, obviamente usamos la contracción de does not, don't have y doesn't have. Si estamos hablando del verbo tener, en presente va a ser así, do y does. Negativo, doesn't o don't, y el verbo en forma simple, have. ¿Y qué sería en el pasado? Si yo quisiera utilizar had, ¿cuál sería mi forma negativa de had? Viene siendo prácticamente el pasado de don't y de doesn't. Entonces ahora ya no va a ser ni don't ni doesn't, va a ser didn't. Va a ser didn't. Si yo lo quiero transformar en el pasado de had, entonces tenemos que utilizar didn't have. Y sigue la misma regla. Acuérdense, si tienen auxiliares, nuestro verbo de acción, nuestro main verb, va a ir en forma simple. Nada de didn't had, y obviamente ya tampoco utilizamos didn't has. Igual aquí. Remember that. No decimos doesn't has, porque ya la S del verbo en tercera persona está contenida en nuestro auxiliar. Muy bien, entonces, si es en pasado, tendríamos que aplicar didn't. Didn't, que es obviamente la contracción de did not, y así se hacen los negativos en inglés, con el auxiliar en turno, el modal verb en turno, más la palabra not. Y lo que hacemos muchas veces, o la mayoría de las veces, es aplicar contracciones. Ok, si ustedes quieren decir no tengo tiempo, en este momento no tengo tiempo, simplemente dicen in this moment I don't have time. I don't have time. Ella no tiene tiempo. She doesn't have time. Discúlpame, no tuve tiempo ayer. Sorry, excuse me, I didn't have time yesterday. That's it. Esa es la primera parte. Ahora, vamos a ver un segundo concepto. Vamos a hablar
de have como auxiliar. Como ya les dije, have como auxiliar toma la forma del verbo haber. Vamos a utilizar esas mismas formas de have en presente y en pasado. Esas formas eran, bueno, have y has, y obviamente vamos a utilizar had para el pasado. La diferencia aquí es que have, has y have no son mi verbo de acción, son mi auxiliar, son la forma de conectar con ese verbo en pasado participio para decir yo he tenido, yo he ido, yo he ido, yo he tenido, tú has escuchado, etc. He visto, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces aquí lo que necesitamos es un verbo en pasado participio. Obviamente aquí estamos hablando del verbo haber. Have y has es yo he, tú has, el ha, etcétera, etcétera, etcétera. El pasado que es have nos sirve para otro tiempo que es el pasado perfecto. Puede ser había, hubiera, dependiendo del contexto. En una situación imaginaria o algo que hicieron con anterioridad. Ah, yo ya había ido antes. I had been there. I had been there. ¿Okay? Entonces aquí necesitamos have y has para decir yo he tomado clases. I have taken some classes. O yo había tomado clases de inglés antes. I had taken classes before. I had taken classes before. That's it. Entonces, la clave está en que cuando utilizan el verbo have, has como su acción, va a conectar con un sustantivo. I have money. I have time. She has a job. They have 2 children. En todos ellos conectamos con un sustantivo. Y cuando lo utilizamos como el verbo haber, entonces vamos a conectar con un verbo en pasado participio. That's it. Easy. Very good. Por eso es importante que estudien y se aprendan sus verbos en pasado participio, no nada más para repetir como pericos. Alright? So, keep it in mind. Ahora, también tiene una forma negativa, pero esa forma negativa no es condone y doesn't porque no es presente simple ni pasado simple. Cuando utilizamos have, has y had como auxiliares, obviamente no podemos utilizar otros auxiliares porque sería como poner un auxiliar sobre otro auxiliar. Aquí nuestro auxiliar es have, has y had. Entonces nuestras conversiones se hacen directamente en el auxiliar. Como ya les dije, si son negativos es have not, has not, had not. Y utilizamos contracciones. Entonces es haven't, hasn't, y para pasado perfecto sería hadn't, que es yo he, tú has, el ha, etcétera, etcétera, etcétera. Y para pasado perfecto sería yo había, tú habías, ellos habían, o si yo hubiera, si él hubiera, si hubiéramos, etcétera, dependiendo del contexto. No se me vayan a confundir cuando tengan una aparente repetición. Por eso si yo digo algo como, perdón, no he tenido tiempo, ¿cómo me dicen ustedes no he tenido tiempo? Obviamente sería haven't y nuestro verbo en pasado participio sería had. Entonces, I haven't had time. I haven't had time. Eso es, no he tenido tiempo. Por consiguiente, no se me vayan a ir con la finta. Este have es el verbo haber y este had es el verbo tener. Este como auxiliar y este como verbo en pasado participio. No he tenido tiempo. Entonces, aunque pudiera sonar como a una repetición, no lo es, porque no es el mismo verbo. Pero en inglés, los dos se dicen igual. Alright? Ahora, también aplica en pasado perfecto. Sí, aquí aplica, bueno, she hasn't had time, I haven't had time, we haven't had time, etc. Pero si yo lo aplico en pasado perfecto, aquí es donde más se llegan a confundir. ¿Por qué?
Porque el pasado perfecto utiliza prácticamente la misma forma del verbo dos veces. I hadn't had time. Esto es como decir, no había tenido tiempo. Sorry I didn't call you, but I hadn't had time. Perdón que no te había llamado, pero no había tenido tiempo. Aquí es todavía más confuso para algunas personas, porque tienen had y tienen had aquí. Y eso que este auxiliar está en negativo, porque yo podría haber dicho, había tenido tiempo pero lo olvidé. I had had time. Entonces literalmente sería I had time. El primer had es nuestro auxiliar haber, había, y el segundo had es nuestro main verb, nuestro verbo de acción, que es tenido en pasado participio. Ahora vamos a hablar de have en un par de estructuras muy específicas. Have not, que lo acabamos de revisar, contra have no. Have not versus have no. Have no vendría siendo una forma o una manera informal de decir don't have. Don't have. Don't have, doesn't have. Es presente simple. Incluso podría explicarse no como el número zero, como decir cero. Yes, I have zero time today. I have no time today. Y obviamente, como significa don't have, doesn't have, tiene que conectar con un sustantivo. Entonces decimos, I have no time tonight. Sorry. I have no time tonight. Es una forma informal, bueno, una manera informal de decir I don't have time tonight. I have zero time tonight. Really, I have zero time tonight. Obviamente aquí puede ser también has not versus has no, si lo utilizamos para tercera persona. Es no ha, él no ha, ella no ha, etc. Y si yo decido decir has no, she has no time. She has no time for the reunion. No tiene tiempo para la reunión. Very good. Entonces, esto es have not versus have no. Has not versus has no. Acuérdense, este es presente simple y este, obviamente, es presente perfecto. And that's it. Auxiliar, verbo. Bueno, ya como últimas observaciones que tengo acerca del verbo have como auxiliar y como action verb o como main verb, es también otra estructura muy hecha. Have got versus have gotten. ¿Quién tiene alguna idea de si hay diferencia, en primer lugar, si hay diferencia entre have got y have gotten? Y si la hay, ¿cuál es? O si de plano son lo mismo. El have got es una manera de enfatizar have, nada más. Es como si tener, pero le vamos a agregar ese have got. Yo puedo decir, I have a car. Tengo un auto. I have a car. Entonces lo único que hago para enfatizar aquí es I have got a car. Pero no estamos utilizando have en este caso como un presente perfecto. No lo estamos utilizando como un auxiliar. No es haber, es tener. ¿Cómo se dan cuenta que está utilizado como algo de tener? Bueno, pues porque tiene aquí un noun, tiene un sustantivo. I've got a car. I've got a lot of work. Entonces, para decir, he tenido mucho trabajo. Have got es como I have, una manera de enfatizar have en presente simple. Y bueno, have gotten sí es literalmente he tenido. I've gotten a lot of work. El último punto, este es como un bonus más bien, es como un bonus, porque aquí no lo utilizamos tanto como auxiliar, más bien no es un auxiliar. Have to. Have to. Have y has to. Have y has to es para expresar
obligación. It's to express obligation, right? To express a duty, something you have to do. Literalmente es tener que. I have to study. Obviamente aquí lo van a conectar con un verbo en forma simple. Ok, lo van a conectar con un verbo en forma simple, que es have to y has to. You have to pay attention. Everybody has to go to school, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí también podemos utilizar esa estructura informal del have got to. También lo pueden incrustar aquí. Y de la misma forma, la función es enfatizar. I've got to study tonight. I've got to study. I have got to study tonight. La diferencia obviamente la hace la preposición to. Ya es decisión suya si quieren decir I have to study, tal cual, I have to study, o si quieren introducir este got, incluso si quieren contraer esta parte. Si escuchan canciones o ven películas, seguramente han visto algo como esto. Gotta. I gotta. Bueno, gotta es slang, lo que se le llama slang, o el caló, la jerga, el street language, ¿ok? Que es una manera informal, que no gramatical, no la utilicen en un examen de inglés, porque va a estar mal. Este gotta es una manera informal de decir have got to. Have got to es para expresar obligación. Entonces yo puedo decir I gotta study tonight. Pero este gotta ya está representando have, está representando got y está representando to. Entonces tendrá que ser solo I gotta study tonight. Como en español, en inglés también hay lenguaje formal, informal y muy informal. Gotta entra en el muy informal. Entonces solo úsenlo cuando de verdad sientan que es idóneo utilizarlo. And that's it. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, que estamos como The English Box MX. También nos encontramos en Instagram como The English Box con una E. Por favor, denle a la campanita de las notificaciones. Suscríbanse, please. Yes, I beg you. I was Teacher Hilster. I am Teacher Hilster. Yes, for all of my friends, you are my friends. So, I'll see you next time. Alright, guys. See ya. Take care. Bye.